Pues empezaremos nuestra reunión de esta mañana, nuestro webinar de miércoles a las 11 de la mañana que organiza la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México y en conjunto con el Centro Regional de Seguridad Hídrica auspiciado por UNESCO. Estamos haciendo estos webinars precisamente de 1 hora para que nadie comprometa más allá de su tiempo, tratando sobre temas fundamentalmente que tienen que ver con el agua en todas sus dimensiones que son interdisciplinarias netamente, y también desde el punto de vista de la seguridad hídrica que tanto importa también durante esta época de pandemia. Jorge Arriaga me estuvo insistiendo que hiciéramos algo precisamente que tuviera que ver con las relaciones exteriores. Él es licenciado en precisamente Relaciones Internacionales y tiene también su sesgo en esto, que me da mucho gusto además que podamos expandir las experiencias de América Latina y de México también para beneficio de todos. Y en este caso, este acuerdo regional sobre el acceso a la información es algo que venimos hablando, el acceso a la información, desde hace muchos años en Naciones Unidas y en el ámbito internacional. Yo trabajé en el Banco Mundial una temporada y decíamos los que viajábamos por el mundo que casi podíamos medir el grado de desarrollo de un país por la cantidad de información que era pública. O sea, cuando llegábamos a países realmente con poco desarrollo, veíamos que los funcionarios mantenían en su escritorio información que era pública en muchas otras partes. Por ejemplo, un plano topográfico. Y les puedo decir que también en México ha pasado lo mismo desde hace muchos años. Pues cuando yo estaba saliendo de la universidad, era muy difícil poder conseguir un mapa topográfico de México, que ahora se tienen pues en cada esquina o en cada computadora podemos tener acceso. Este asunto del acceso a la información y el otro que va ligado con él, la participación pública. También hablamos de participación pública y por ahí hicimos también un trabajito que hace algún par de años, cómo podríamos clasificar la participación pública, hasta dónde era información pública solamente que medía la participación, hasta dónde era realmente el poder de decisión trasladado a la participación pública. Y finalmente el acceso a la justicia. Creo que es un gran acierto el que Escazú haya puesto como temas centrales estos 3 puntos y todo centrado en los asuntos ambientales en la región de América Latina y el Caribe. Entonces me parece que el tema que se ha elegido esta mañana es particularmente importante y tiene que ver con finalmente cómo vamos a ser de efectivos en la protección del medio ambiente y que podamos tener más derechos ambientales, que logremos ante todo a partir de ese acuerdo de Escazú una coordinación regional, la creación de capacidades que podamos compartir este punto. Seguramente Jorge nos va a comentar también sobre lo que hemos hecho de trabajo con el MOOC y que podamos compartir más con ustedes en América Latina y el Caribe y cómo estrechar nuestra cooperación. Y por eso agradezco mucho a nuestros ponentes del día de hoy que nos acompañan desde Chile, de la CEPAL, Carlos de Miguel, y desde aquí de México a nuestra compañera la maestra Camila Cepeda. Muchas gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por estar con nosotros esta mañana. Jorge Arriaga, que ha sido realmente el organizador de esta reunión, va a llevar entonces la agenda. Por favor, Jorge, gracias a todos. Muchas gracias, doctor González Villarreal. Y muchas gracias al doctor Carlos de Miguel y a la maestra Camila Cepeda por aceptar esta invitación que amablemente les hicimos. Les recuerdo rapidísimo la dinámica que vamos a llevar el día de hoy.
Haré una breve presentación de ambos en el orden en el que tomarán la palabra y cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para hacer su presentación. Al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas. A quienes nos acompañan pueden, por favor, hacer sus comentarios o sus preguntas a través del chat en cualquier momento. Eh, bueno, primero tengo el honor de presentarles al doctor Carlos de Miguel. Él es economista y doctor en economía por la Universidad de Valladolid, magíster en economía ambiental por la Universidad de Chile y siguió el programa de estudios europeos de la Universidad Católica de Tilburg. Él es jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, institución en la que se desempeña desde el 2001. Dirige líneas de investigación sobre cambio climático, patrones de producción y consumo sostenibles y aplicación de instrumentos económicos a la gestión ambiental. Coordina las acciones de la CEPAL como Secretaría Técnica del proceso que alcanzó justamente el Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú. Por su parte, la maestra Camila Cepeda es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton. Se ha desempeñado como servidora pública en los últimos 10 años y ha ocupado diversos puestos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Social. Ha también colaborado como consultora para el Banco Mundial. Actualmente es directora general de temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores y su principal función es promover, difundir y coordinar la posición de México en foros referentes a la agenda multilateral, entre ellos temas como gobernanza global, medio ambiente y recursos naturales, cambio climático, Agenda 2030, entre muchos otros. La maestra Cepeda es punto focal del Gobierno de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ante la Convención sobre la Diversidad Biológica. De nuevo, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Doctor de Miguel, tiene usted la palabra y si quiere comparto su presentación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación al Centro Regional de Seguridad Hídrica y un saludo a Camila y a Fernando. Es un placer estar con ustedes hoy hablando del Acuerdo de Escazú. Quisiera tomar las palabras de don Fernando sobre el tema de la información, porque yo recuerdo que cuando estábamos haciendo los estudios de economía y cambio climático, ya han pasado sus 10, 12 años, era difícil hasta conseguirse en algún país los censos agropecuarios. Con que imagínate si a partir de ahí ya hablamos con otro tipo de información. Y claro, sin los censos agropecuarios era difícil analizar cómo iban a ser los impactos del cambio climático en los cultivos agropecuarios y las implicaciones sociales, económicas, de empleo y ambientales que tenían. Entonces, efectivamente, el tema de la información es un tema clave, la participación y la justicia también, y de eso versa el Acuerdo de Escazú. Yo quisiera darles primero un contexto de por qué el Acuerdo de Escazú y algunas dinámicas regionales, luego hablarles un poquito del acuerdo y luego algunos beneficios y todo un poco en clave hídrica, dado que es un centro sobre temas hídricos. Si me puedes poner la siguiente lámina. Uno está acostumbrado a tener mucha información o claridad cierta sobre las implicaciones que estamos teniendo en América Latina y el Caribe de los impactos del cambio climático, de la biodiversidad, de la erosión. Si ustedes ven esas láminas, el último índice de planeta vivo que ha salido, la región es la región que más biodiversidad está perdiendo. Tenemos tasas de degradación, erosión del suelo y desertificación extremadamente altas. Tenemos una deforestación creciente asociada al cambio de uso del suelo. De hecho, el cambio de uso del suelo y la deforestación son causa principal de las emisiones de cambio climático en la región respecto a otras regiones, obviamente después de la quema de combustibles fósiles, y eso tiene implicaciones fuertes. México, pero sobre todo Centroamérica y el Caribe sufren constantemente de crecientes eventos extremos, pero la realidad es que el nexo de unión muchas veces es el agua, los recursos hídricos. El cambio climático, los efectos principales que están sufriendo los países, particularmente México, subida de temperatura y
reducción de precipitaciones. Y eso son tendencias crecientes y, por tanto, todas estas dinámicas que la ciencia siempre nos está manifestando necesitan llegar al común de los mortales para que vean las explicaciones y las implicaciones que para ellos van a tener en sus modos de vida presentes y futuros. Si vas a la siguiente lámina, por favor. Ahí, en la siguiente lámina, uno puede ver claramente algunos de los efectos que van a tener implicaciones fuertes sobre nuestros medios de producción y sobre nuestra calidad de vida. Es la pérdida de glaciares, que se están produciendo fuertemente en toda la región. Tenemos el stock de agua desapareciendo y menores precipitaciones a futuro. Todo esto lo que nos está diciendo es llamarnos unas alertas importantes a cómo nosotros hacemos las cosas. Siguiente, por favor. Y lo que está claro es que el tema hídrico, como les mencionaba, está en el centro de todo esto. Y por tanto tenemos que focalizarnos en aquellas políticas que contribuyan, obviamente, a mitigación, pero sobre todo a los temas de adaptación. Si uno ve las contribuciones nacionales determinadas, el tema hídrico y todas las conexiones con mejor uso de suelos, adaptación ecosistémica o las implicaciones en cultivos o en uso de recursos hídricos y forestales son los elementos centrales en las políticas de adaptación. Y no hay nada mejor en las políticas de adaptación y de mitigación que conocer la realidad del país y hacer partícipes a todos para las nuevas medidas que podamos poner en el futuro. Siguiente, por favor. Nosotros en la CEPAL estamos conscientes que ahora más que nunca, sobre todo en el fenómeno de la pandemia, ahora del COVID, que es una nueva alerta sobre la necesidad de enfrentar los modelos de producción y consumo de tal manera que no sigamos expandiendo esa frontera que es, entre paréntesis, una de las causas que ha causado el COVID, la zoonosis, es empezar a avanzar en algunos mecanismos para cambiar el modelo de desarrollo. Y ahí las soluciones basadas en la naturaleza, centrar nuestros esfuerzos de recuperación en infraestructura de agua y saneamiento, avanzar en la bioeconomía en una región megadiversa son importantes. ¿Y cómo podemos lograr nosotros esos cambios necesarios que nos hagan mejorar en nuestro modelo de desarrollo sostenible? Siguiente. Uno de los elementos centrales, y por eso voy llegando hacia el Acuerdo de Escazú, tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con el Estado de Derecho y tiene que ver con instituciones capaces, habilitadoras de todos esos cambios y sociedades que se hacen responsables de sus acciones, pero que además conocen la realidad de las implicaciones. En esa lámina pueden ver la relación que hay entre Estado de Derecho y buen desempeño ambiental, que por cierto es lo que mencionaba Fernando al inicio. Buen Estado de Derecho, buen acceso a la información, buena participación, está muy correlacionado con el mejor desempeño ambiental en los países. Siguiente. Y por eso es tan importante el principio 10. El principio 10 de la Declaración de Río de 1992, básicamente lo que nos dice es que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos y que esta participación tiene que ser informada, oportuna y que por supuesto tiene que haber acceso a la justicia. Por tanto, para hacer mejor las cosas, para hacer mejor economía, para hacer mejor democracia, para hacer más justicia, necesitamos precisamente la implementación de estos elementos centrales que hacen con el Estado de Derecho. Y logrando esto, obviamente vamos a avanzar en mejores decisiones, evitando asimetrías de información, prevención de conflictos, mayor consenso y cohesión social y desde el punto de vista económico, obviamente, políticas y decisiones económicas más transparentes que nos lleven a las mejores soluciones. Por supuesto, el Estado de Derecho es el que tiene que tutelar este justo equilibrio entre desarrollo económico, protección del medio ambiente e inclusión social. Y con estos elementos, que son los principales del principio 10, llegamos precisamente al Acuerdo de Escazú. Siguiente, por favor. El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo la implementación, garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales. Los derechos de acceso son acceso a la información, participación y justicia. ¿Y cómo? A través del fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Este es un acuerdo, como bien se mencionaba al principio,
que requiere de la cooperación y el fortalecimiento de capacidades de todos los actores y de toda la región. Es un acuerdo realmente de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe para fomentar estos derechos de acceso. El objetivo final es básicamente lo que yo les estaba mencionando, es garantizar el derecho de toda persona de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo equilibrado que nos permita mantenerlo a lo largo del tiempo y hacer nuestras estas urgencias ambientales, climáticas, hídricas, que nos van a generar un freno a nuestro desarrollo, porque el medio ambiente ya dejó de ser algo que podíamos ver después, ahora es protegerlo, es una condición necesaria para nuestro desarrollo presente y futuro. Siguiente, por favor. El acuerdo de Escazú básicamente tutela estos tres derechos: acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y también incorporó un pilar de defensores de derechos humanos en materia ambiental, que es la protección de aquellas personas que defienden el medio ambiente. Básicamente poniendo un foco de atención en la realidad regional, donde muchas personas que trabajan precisamente en cuidar los cauces hídricos, proteger el medio ambiente, pues muchas veces reciben amenazas, intimidaciones y demás. Entonces, la estructura del acuerdo básicamente tiene provisiones sobre esos cuatro pilares y transversalmente y a través de artículos específicos desarrolla todo lo que es el pilar de fomento de capacidades y cooperación. Siguiente. Yo quisiera destacar los principios. Los principios del acuerdo son fundamentales y tienen que ver precisamente con el enfoque preventivo, pero sobre todo con la progresividad y la no regresión. Es decir, sabemos a dónde queremos ir y lo que hay que ir avanzando en forma progresiva, apoyándonos todos unos a otros dentro de la región. Porque la región, si algo se demostró en los básicamente 6 años que duró el proceso que dio pie al acuerdo de Escazú, es que todos los países de la región tienen cosas muy buenas, excepcionales, que pueden compartir, y todos los países de la región tienen algunas cosas de las que tenemos todos que aprender o ayudar a remediar. Es decir, que hay, por así decirlo, oportunidades de mejora en muchos aspectos. Entonces, ahí, respecto de los elementos centrales, y obviamente eso hay que hacerlo en forma progresiva y no en forma regresiva. Respecto de los elementos centrales del acuerdo, en el pilar de acceso a la información creo que hay algunos componentes fundamentales que la gente tiene que tener en cuenta y que son muy útiles para la gestión de los recursos hídricos. En el acceso a información, por ejemplo, obviamente tiene que ver con lo que decía don Fernando, de que hay que garantizar el acceso a información que se tiene disponible, que es la transparencia pasiva, pero también hay un pilar, un eje de transparencia activa, que tiene que básicamente versa sobre acciones para poner información y generación de información, que es fundamental, porque de hecho la información ambiental, si bien ha ido mejorando en la región, es mucho menor que la información económica o la información social. Y ahí el acuerdo pues hace mención a algunos elementos importantes, como establecer o publicar estados del medio ambiente, tener sistemas de información ambiental. México tiene todas estas cosas, incorporar ahí todos los elementos, también desarrollar registros de emisiones de transferencia de registros de emisiones y transferencia de contaminantes. En la región, por ejemplo, apenas México y otro país tienen esos registros, el resto tendrían que tenerlos, y esos tienen que ver con la calidad del agua, por ejemplo. Entonces, no solo es la cantidad, sino también la calidad. Avanzar en esos sistemas de información precisamente te permite tener unas buenas decisiones de política pública, y colaborar entre países es un elemento central, porque cuando hay estrés hídrico y cuando hay dificultades con el agua, por ejemplo en Centroamérica o en varios países, eso generalmente da cuenta a expulsión de población que depende del agua para su producción agropecuaria, que va a las ciudades, genera pobreza urbana, genera muchas veces inseguridad, genera emigración. De hecho, muchos de los conflictos tradicionales tenían que ver con el tema hídrico, y si ahora ve uno el mapa de la migración internacional, antiguamente la migración internacional estaba gatillada básicamente por los conflictos bélicos. Ahora
hay mayor cantidad de migrantes forzados por así decirlo, problemas ambientales que por conflictos bélicos. Y algunos de los conflictos bélicos están causados por problemas ambientales. Entonces, la generación de esta información es un elemento central y están recogidas varias provisiones sobre eso, también sobre sistemas de alerta temprana tan relevantes para nuestra región que sufre de desastres naturales. En los temas de participación creo que es muy importante avanzar en los temas de evaluación ambiental estratégica, y eso para el tema hídrico también es importante, y ver el tema hídrico en fase cuando se estén discutiendo los temas de, por ejemplo, ordenamiento territorial. Siguiente. Doctor, quedan 5 minutos. Sí, con respecto a haciendo la transición con el tema del acceso a la justicia, también es importante destacar que la idea del pilar de acceso a la justicia es garantizar que todo el mundo tenga acceso a esa justicia ambiental, que haya conocimiento especializado de la temática ambiental y de los problemas a la hora de abordar los temas de justicia, y que haya la capacidad para la generación de pruebas, que es tan importante para que la justicia, por así decirlo, sea justa. Entonces, el componente que yo les mencionaba, que es transversal del Acuerdo de Escazú, tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de capacidades y cooperación. Y toda esa experiencia acumulada del proceso de negociación y de las buenas prácticas y de la normativa que ya tiene la región dentro del marco de Escazú se plasmó en el centro de intercambio, que es el Observatorio del Principio 10, donde ustedes pueden encontrar toda esa realidad de buenas prácticas, jurisprudencia, legislación que los países ya han venido desarrollando. Siguiente. Además, ya hay un montón de actividades de colaboración, no solo en los temas de Escazú como tal. De hecho, hay un curso ya virtual sobre el Acuerdo de Escazú, la Convención de Aarhus y el objetivo el ODS 16 de la Agenda 2030, sino que ya se está trabajando en materia de la implementación del Acuerdo de Escazú con los países de la Organización de Estados del Este del Caribe Oriental, sobre todos los temas de generación de sistemas de información. Por ejemplo, como les decía, México tiene, pero ellos no tienen, y estamos trabajando con ellos en la implementación. En los temas del vínculo con biodiversidad también hay bastantes colaboraciones ya entre los países, y por supuesto en el vínculo entre derechos humanos, cambio climático, protección del medio ambiente y Escazú a través de las participaciones en la conferencia de las partes. Siguiente, por favor. Para ir cerrando, solo quería mencionarles que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, es decir, es un ejemplo regional de multilateralismo en un momento donde siempre el multilateralismo ha estado con ciertas dificultades recientes. Es el único tratado que nació en la cumbre de Río +20 en el 2012. Fue una negociación abierta y participativa donde todo el mundo pudo participar, y estamos ya está abierta la firma de 33 países, estamos ya con 24 países que lo firmaron, entre ellos México, que fue uno de los primeros. De hecho, México fue uno de los 10 países que dio inicio a este proceso regional, y tenemos ya 9+1 pongo porque hay 10 países que han ratificado. El último ha sido Argentina, va a depositar en Nueva York, hasta que no ha depositado en realidad oficialmente, no la ratificación, pero ya el Congreso lo aprobó y ya está hecha ley, solo falta el trámite administrativo. Con 11 entraría en vigor. Ojalá México sea el siguiente y haga que el Acuerdo de Escazú sea una realidad. Hay varios ya, hay un par de caribeños que están a punto también, pero estamos ahí, a ver si Camila nos cuenta, estamos ya con las ganas de que México sea el actor que dé el 11. Los argentinos querían ponerse la camiseta del 10 como Maradona y lo lograron. Entonces ahora nos falta México que haga que entre en vigor. Siguiente, por favor. Solo mencionarles que el secretario general en el último informe sobre el COVID de América Latina y el Caribe destacó el Acuerdo de Escazú como un instrumento muy bueno para la recuperación basada en soluciones centradas en las personas y en la naturaleza. Así que les dejo ese mensaje incluso desde el secretario general. Siguiente. Y ya para ir terminando, unas reflexiones. El nexo derechos humanos, pero derechos humanos en el sentido el derecho al agua, el derecho a la vida, que es fundamental, están
completamente vinculados ya con la protección del medio ambiente. Ya estamos viendo que si no avanzamos en cambio climático, si no avanzamos en protección de biodiversidad, lo que estamos es pegándonos un tiro en el pie. Y la generación la generación de información, los procesos participativos, el acceso a la justicia, son elementos esenciales para avanzar precisamente en todo ello. De hecho, todos los tratados multilaterales ambientales señalan en el Acuerdo de París, en el artículo 12, por ejemplo, lo fundamental que es involucrar a todos y tener sociedades participativas, empoderadas, que generen los cambios. Y todo esto pensando en el foco de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y de eso también se trata el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú pone su foco en aquellos que realmente necesitan ser ayudados para involucrarse, para participar, porque tienen peores condiciones para hacerlo. Y ya la última lámina, solo destacar que en estos tiempos de COVID está más claro que nunca que tenemos que proteger el patrimonio natural, que tenemos que utilizar el conocimiento científico. La ciencia nos advirtió hace tiempo de la posibilidad de COVID, nos ha advertido hace mucho tiempo de que el cambio climático puede acabar incluso con la forma de vida como la conocemos, y tenemos que hacer caso a la ciencia. El segundo es que la respuesta tiene que ser más audaz ante la emergencia ambiental global, ya lo ha dicho el secretario general, y que tenemos ahora una oportunidad de reconstruir mejor, de salir mejor del COVID. Y ahí hay que buscar soluciones, entre ellas aquellas relacionadas con las inversiones hídricas que son claves para el proceso de adaptación. Las NDCs, ojalá construidas de forma participativa, y las nuevas actualizaciones que están ahora en curso en toda la región son una oportunidad para incorporar estas soluciones basadas en la naturaleza y los proyectos hídricos, y decir que la naturaleza transversal del agua hace que se requiera mucho diálogo, mucha transparencia, mucha información y mucha participación para abordar precisamente la problemática de la escasez hídrica. Y el último mensaje es: tenemos que tener claridad que hay una interdependencia clara ya entre derechos humanos y el derecho a la vida y la protección del medio ambiente, y que esa interdependencia es la que nos va a llevar a un camino de desarrollo sostenible, de paz y de bienestar. Con eso concluiría y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor de Miguel. Maestra Cepeda tiene la palabra. Comparto su presentación. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer al Centro Regional de Seguridad Hídrica y a la Red de Agua del UNAM por abrir este espacio de diálogo en un tema que en verdad es prioritario para la región. Ya mencionaba el doctor Carlos de Miguel por qué es tan importante este acuerdo, y es un gusto compartir foro con él, que él ha sido un gran aliado en todo este proceso de adopción, y esperamos ya próxima entrada en vigor de este acuerdo regional. La siguiente, por favor. Ya nos platicó a detalle el doctor de todo el proceso. Ahí nada más comentar que México efectivamente ha estado muy involucrado desde el inicio. Esto, además, comentar que ha sido un impulso de la sociedad civil en gran medida, que lleva batallando este tema desde hace más de una década, y que en México pues ha estado apoyando al gobierno en todo este proceso y en buscar que se reconozcan los derechos humanos. Y en ese sentido, desde Cancillería siempre hemos impulsado una política de defensa de los derechos humanos, y por tanto el Acuerdo de Escazú creemos será un gran logro del multilateralismo, y tenemos toda la fe que ya este año podrá entrar en vigor. Ahorita ya les cuento más detalle en qué estamos en el proceso. La siguiente, por favor. Aquí también no entrar en detalle, ya lo explicó muy bien este tema. Ahí nada más comentar que, bueno, en la región un dato particular que hace por qué es tan importante tener esto ya en vigor es que, no sé si supieran, pero en 2018, del total de asesinatos a defensores medioambientales registrados en todo el mundo, más del 50% ocurrieron en Latinoamérica. Entonces, claramente necesitamos
un instrumento de este tipo para poder defender a las personas que están protegiendo nuestro medio ambiente y exigiendo que protejamos al medio ambiente. La siguiente, por favor. Ahora sí, para entrar en detalle de lo que estamos haciendo en México, ahí ya lo mencionaba también mi colega, que México ya cuenta con avances significativos hacia el cumplimiento de los objetivos del acuerdo. De entrada, digo, estuvimos en todo el proceso de negociación del articulado del acuerdo, y mucho se basa ya en gran medida en la legislación mexicana, y por tanto refleja aspectos y principios consagrados que ya tenemos en nuestra Constitución, tales como el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano, que está reflejado en el artículo 4, el derecho al libre acceso a información plural y oportuna y a la participación pública, que está en nuestro artículo 6, el derecho también a contar con mecanismos de acceso a la justicia por la vulneración de los derechos constitucionales, que está en el 7º transitorio, y tenemos también además ya distintos instrumentos jurídicos que fomentan este ejercicio de estos 3 derechos, ¿no? Tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tenemos el INAI como tal, ya como un instituto, tenemos también la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, luego en materia de política pública, pues sí ya hay sistemas de acceso a la información, de datos, mecanismos para facilitar la participación de sectores y personas. Tenemos una Profepa dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, bueno, ya hay todo un aparato institucional y una regulación que nos permite avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Eso no quiere decir que no tengamos todavía retos, ¿no? Y que no tengamos todavía tarea por hacer. Y sin duda, una de los pendientes más grandes es el establecimiento de tribunales especializados y la capacitación de los que ya tenemos para los temas específicos de derechos humanos en materia ambiental, ¿no? O sea, sí tenemos ya la regulación, tenemos, digamos, el aparato institucional, pero falta una efectiva medida de protección, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las principales razones por las cuales es conveniente ya ratificar este acuerdo es detonar mecanismos de cooperación regional e internacional para fortalecer estas capacidades nacionales para la implementación. Entonces, sí reconocemos que todavía hay tarea pendiente, ¿no? Y que es fundamental poder garantizar eso que ya está escrito en ley, que en verdad se refleje en la práctica. Ahora, en todo el proceso de negociación, ya decía, México ha tenido un papel de liderazgo y debe seguir ejerciéndolo. ¿En qué vamos? Todo el año pasado estuvimos desde Cancillería, a través de nuestra consultoría jurídica, en un proceso arduo de consulta entre 17 dependencias del gobierno federal que tienen alguna competencia en la futura implementación del acuerdo, ¿no? Entonces, fue un ir y venir con todas estas dependencias para platicarles sobre lo que es el acuerdo, sobre lo que se requiere y para garantizar que todas las dependencias pues estén integradas y sepan la tarea que les toca hacia adelante. Entonces, ya tuvimos el visto bueno del gobierno federal, lo pasamos a la presidencia para que lo mandara ahora sí en términos internos al Congreso. Al ser un tratado internacional, tiene que ser ratificado por el Congreso. Entonces ya se envió a las comisiones especiales del Senado, en particular la de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente de Cambio Climático y Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, y la de Medio Ambiente en el Senado. Y ahorita actualmente están en deliberaciones sobre el dictamen, pero ahí justo esta semana, el lunes, tuvimos una videollamada que de hecho fue transmitida públicamente, por eso puedo hablar de ella en el canal del Congreso, en el que la subsecretaria Marta Delgado, jefa de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, expuso justo en qué consiste el Acuerdo de Escazú para cualquier
pregunta, inquietud que tuvieran los senadores. Y la verdad es que fue una sesión muy productiva, muy provechosa, en el que vemos gran disposición de los senadores en la comisión por pasar ya esto al pleno y que se vote para su ratificación. Estamos, la verdad es que con la expectativa de que esto vaya a suceder en las próximas semanas. No hubo mayores cuestionamientos. De hecho, más bien, contrario a lo que luego sucede en los congresos, aquí hubo consenso en la importancia del acuerdo de Escazú, de por qué es relevante y que sí es fundamental que ya se ratifique. Entonces, quisiéramos tener ya muy buenas noticias, depende totalmente de que esté en la agenda del Pleno y que se vote, pero la verdad es que vemos la luz al final del túnel y sí creemos que México podrá ser el 11º país para que entre en vigor. Entonces, ojalá podamos ya transmitir esta noticia a CEPAL de manera oficial pronto, pero bueno, vamos por buen camino. La siguiente, por favor. En particular sobre el tema de seguridad hídrica, ¿no? Ya comentamos que, bueno, el agua pues ciertamente es un recurso vital y es un factor importante también para el desarrollo económico y social. Y en ese sentido, como en la mayoría de los países latinoamericanos, sí reconocer que México enfrenta pues retos para garantizar la seguridad hídrica de su población, tales como pues la heterogeneidad en la distribución espacial de los recursos hídricos, el crecimiento de zonas urbanas con baja disponibilidad de agua y en algunas regiones también un alto contenido de contaminantes en el agua. Y además de estos retos ya preexistentes, pues no es posible ignorar las afectaciones al ciclo hidrológico natural que han sido provocadas por el cambio climático, ¿no? Hemos tenido pues una reducción en las precipitaciones que enfrenta el 60% de nuestra región. También pues, el riesgo de sequías se ha incrementado en zonas áridas y semiáridas, como en el norte y noreste de México. Entonces, bueno, sí hay una situación de emergencia que tenemos en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Por eso es que también pues, tener este acuerdo de Escazú va a ser importante tanto para el caso de seguridad hídrica como para cualquier problemática ambiental. Pero para enfocarnos específicamente en el tema hídrico, justo les quiero compartir el ejemplo del Programa de Seguridad Hídrica y Resiliencia para el Valle de México, que ha sido liderado por la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, y este es un ejemplo de cómo la implementación del Acuerdo de Escazú puede servir en México hacia adelante, ¿no? Entonces, comentar que este programa apoya la operación del sistema Cutzamala, que es la principal fuente de agua de las zonas metropolitanas del Valle de México y la ciudad de Toluca, que son, pues, como ustedes saben, regiones de altas concentraciones demográficas en el país, ¿no? Y aquí la importancia es que este programa justo cuenta con un marco de planificación para pueblos indígenas, que lo que busca es garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de las comunidades originarias, entre ellos el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones, que eso es algo clave que justo plantea el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que se debe incorporar a las comunidades en esta toma de decisiones. Y este instrumento además también considera el marco jurídico institucional vigente justo para salvaguardar los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas para la protección de su cultura, tradiciones, sistemas normativos, prácticas sanitarias, etc. Entonces, con ello es que los representantes de pueblos indígenas pueden recurrir a procedimientos judiciales y administrativos claros para acceder a la reparación y remediación de daños en caso de haberlos. Una vez ratificado el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, en la implementación del programa, el Gobierno de México deberá, además de proveer de manera activa información oportuna a cualquier grupo o comunidad que pudiera haberse afectado. Y esto, digamos, es un ejemplo de un proyecto específico, pero esto con el Acuerdo de Escazú se tiene que garantizar en todos los proyectos que tengan impacto ambiental del gobierno federal.
Por otra parte, digo, también pues tenemos que garantizar que los procesos participativos puedan realizarse a tiempo previo para que se hagan ajustes en el diseño de políticas cuando todavía es posible y que pues, sí permita una incidencia real en la toma de decisiones, ¿no? Ya decía yo que si bien ya tenemos la normativa y los mecanismos, ahora hay que aplicarlos de manera efectiva para que realmente esa participación sea tangible y no sea solo en papel, ¿no? Y por tanto, pues también se tienen que vigilar que existan estos mecanismos de asistencia para garantizar el acceso equitativo a la justicia y procesos expeditos para el establecimiento de medidas de reparación, ¿no? Entonces, pues sí hay que reconocer que hay que atender necesidades específicas en cada localidad y para distintos grupos prioritarios. Y un ejemplo pues, de acceso a información oportuna y efectiva en muchas partes del país implica también pues, traducir materiales informativos a distintas lenguas indígenas, ¿no? O sea, garantizar que tengan el conocimiento en su lengua. Pero bueno, volviendo también a este ejemplo específico, pues me gustaría destacar que hay un importante componente de género que incluye el programa debido a la proporción superior de habitantes mujeres en las subcuencas del sistema Cuzamal. Entonces, este es un ejemplo de tipo de consideraciones que nos permiten garantizar el pleno cumplimiento del acuerdo de Escazú. Siguiente, por favor. En tema de acuerdo de Escazú, ¿qué sigue? Pues ya comentamos que se necesitan 11 ratificaciones para que entre en vigor. Nosotras pensando en que Argentina ya solo tiene que depositar y México sería el 11º, estaríamos idealmente pensando en noviembre de 2020, ya sea que sea Nueva York que se deposite o aprovechar que se está la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha convocado a la segunda reunión de signatarios del acuerdo, hospedada por el gobierno de Antigua Barbuda los días 9 y 10 de diciembre. Entonces, bueno, también ahí sería una fecha conmemorativa importante, ¿no? Que podríamos, ahí sí, con bombo y platillo, anunciar ya la entrada en vigor, ¿no? Entonces, esperamos ya llegar a esta reunión siendo el 11º país en hacerlo. Y bueno, una vez que entre el acuerdo en vigor, pues habrá que avanzar rápidamente en los distintos temas, entra 90 días en vigor después de este proceso, pues habrá que ahora sí tener la primera conferencia de las partes el próximo año y pues ya avanzar particularmente en la implementación. Siguiente, por favor. Bueno, ahí nada más concluir que tanto en temas de agua como en cualquier otro que implique la defensa de los recursos, el patrimonio biocultural de México, pues sí creemos que el Acuerdo de Escazú es una herramienta invaluable para promover una política ambiental más robusta y sobre todo más incluyente, ¿no? Y ya decía yo, desde la Cancillería mexicana, pues estamos abogando por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos y reiteramos nuestro compromiso y respaldo hacia la implementación una vez que sea ratificado y en acompañar todo el proceso de negociación hacia adelante, que somos parte de la mesa directiva y que estaremos ahí en todo lo que siga ya para que se concrete el acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Cepeda. Se han perdido muchas preguntas en el chat y quisiera hacerles 3 a cada uno y si pudiéramos tomar unos 4 minutos cada uno para resolverlas, se los agradecería muchísimo. Para el doctor de Miguel, le preguntan que, bueno, evidentemente para la implementación de lo que se encuentra en el acuerdo de Escazú serán necesarios recursos económicos y preguntan si se prevé este fondo de contribuciones voluntarias, cuánto dinero se necesitaría y quiénes participarían en donar este dinero. Por otro lado, se ha hablado de los 9 países que ya han ratificado el instrumento y le preguntan que si conoce alguna experiencia exitosa en la armonización de la legislación interna para el Acuerdo de Escazú. Y por último, ¿cuáles son los indicadores de cumplimiento o si los considera el acuerdo o no y si los considera cuáles son? A la maestra Cepeda, si quiere ir preparando sus respuestas, le preguntan si el gobierno mexicano cuenta con los recursos económicos para implementar
las medidas que incluye el Acuerdo de Escazú. Después, si pudiera platicar un poco más sobre la protección de defensores ambientales que se incluye en el Acuerdo de Escazú, cómo funciona y cómo se implementaría en el caso mexicano. Y lo último es que le dicen que la Ley Federal de Responsabilidad ya incluye la garantía del acceso a la justicia. Y esto a través del Consejo de la Judicatura Federal, si hay alguna comunicación con ellos para implementar el Acuerdo de Escazú una vez que se haya ratificado. Doctor Carlos de Miguel. Sí, el tema de los recursos. Bueno, es importante destacar que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que se ha negociado y se hicieron, pues yo les diría que aproximadamente mínimo unas 50 capacitaciones a lo largo del proceso de negociación sobre los temas contenidos o que se iban a contener en el Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo de máxima eficiencia y eficacia en el proceso. Es decir, no ha significado grandes costos, no es una de esas grandes cumbres que uno está acostumbrado o tratados de otro tipo. Por así decirlo, es un tratado par con recursos y ahí hay dos elementos importantes. El Acuerdo de Escazú lo que busca es que se hagan bien las cosas. En muchos casos, hacer bien las cosas no requiere recursos, sino procesos distintos. Y ese es el foco del Acuerdo de Escazú. Obviamente, hay dos elementos asociados a los recursos que son importantes. Uno tiene que ver con la implementación nacional y, como les decía ahí, está más dedicado a mejorar procesos y cambiar formas de hacer las cosas que a poner recursos. Puede que, como es política nacional de generar sistemas de información en los países que no los tienen, eso obviamente va a generar algún recurso necesario, pero ahí la cooperación internacional ya está apoyando a varios países. Por ejemplo, este acuerdo con los países del este del Caribe, nosotros conseguimos recursos para apoyarles en el levantamiento de los sistemas de información ambiental, que era algo que querían ellos. Es decir, el Acuerdo de Escazú, solo por el hecho de estar pasando, ya está haciendo que fluyan cooperaciones específicas para los temas de cumplimiento del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú tiene un mecanismo para su, por así decirlo, procedimiento interno, que es la organización de las COPs y sobre todo para apoyar el fortalecimiento de capacidades y cooperación, que es efectivamente el fondo. Ese es el específico del acuerdo. El fondo es de contribuciones voluntarias, es decir, los países pueden contribuir o no, y no está cerrado a países que no sean de la región, es decir, donantes extrarregionales pueden contribuir e incluso podrían contribuir, eso está por definirlo, son la conferencia de las partes, en este caso, en el caso de México, representada por la Cancillería, quienes deciden si pueden entrar otros actores o no a ese fondo de contribuciones voluntarias. En la Convención de Aarhus, por ejemplo, que es el equivalente en Europa, el sector privado efectivamente puede contribuir precisamente a la Convención. Entonces, esos son determinantes que se van a definir y ahí el objetivo es fortalecer las capacidades. Pero más allá del fondo, ya hay países que están recibiendo cooperación bilateral y ya hay un país en la región, también en el Caribe, que ya ha recibido apoyo del GEF, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, para temas de implementación, porque, como les digo, el Acuerdo de Escazú busca cambiar procesos que ayudan al cumplimiento de no solo la protección del medio ambiente a nivel nacional, sino el cumplimiento de otros tratados multilaterales. Por tanto, en esos términos, más que preocuparse de montos, hay que preocuparse de hacer las cosas y de poner el foco de atención en ciertas cosas. El otro elemento importante es el tema de armonizaciones normativas. Efectivamente, algunos países están revisando su situación de la legislación nacional para cumplir con los compromisos del Acuerdo de Escazú. Es importante, como ya bien mencionó Camila, que obviamente los países en la negociación partió de lo que los países tenían. Entonces, y es una región heterogénea. Hay países que tienen muy buena legislación, como es el caso de México o Colombia,
y que probablemente no necesiten grandes cambios o no necesiten incluso cambios en la legislación nacional, pero sí pueden mejorar sus procesos. Y en términos de cambios, los países están avanzando. Por ejemplo, han sacado en algunos casos algunos avances normativos en la protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental. Ha habido varios avances en la región. En algunos casos ha habido cambios o se están revisando los cambios en los plazos para la entrega de la información. En el caso de México cumplen con el plazo de Escazú, pero hay algunos países que tienen algún plazo un poquito más largo y por tanto sí se están adecuando. Y eso lo ligo a la tercera pregunta, que es el tema de los indicadores de cumplimiento. El acuerdo de Escazú no es un acuerdo punitivo, no es un acuerdo que diga, no cumplo y me van a cortar el cuello. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que te dice hay que implementar estos temas. Y para eso vamos a avanzar en forma progresiva con fortalecimiento de capacidades y cooperación. En la negociación, efectivamente, hubo un momento en que se habló sobre la posibilidad de incorporarlo en el propio cuerpo del Acuerdo de Escazú, la posibilidad de establecer planes de acción donde los países mostrasen lo que van a hacer, cuáles van a ser sus prioridades y sobre la base de esas prioridades ser evaluado su progreso y obviamente recibir el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Eso es probable que se discuta en las COP cuando empiece, por así decirlo, el Acuerdo de Escazú a seguir sus funciones. Pero creo que, y de hecho ya estamos trabajando con algún país precisamente en hacer eso, porque creo que es una buena estrategia, es ver lo que yo realmente necesito para implementar el acuerdo y a partir de ahí ver cómo conseguimos que eso pase en cada país. Y en algunos casos se puede hacer con el músculo interno del Estado propio y en algunos otros casos habrá que recibir cooperación internacional o de países pares, porque ya se están gatillando, por ejemplo, en el tema de biodiversidad y Escazú, se está gatillando ya cooperación, precisamente México está involucrado, Ecuador, Colombia, países que tienen intereses fuertes en los temas de biodiversidad. Entonces la cooperación va a surgir y, como les decía, ya en muchos países el hecho de tener Escazú ya pone el ojo en esto y también, obviamente, cuando un país pone un tema como prioritario, pues se avanzan en estos temas y la cooperación fluye también hacia esos temas. Muchísimas gracias, doctor. Maestra Cepeda tiene la palabra. Gracias. Primero, en todo este proceso, aclarar que justo yo comentaba que se tuvo un ir y venir por un año con 17 dependencias de la Administración Pública Federal. Justo este ir y venir, que tomó, de hecho, más de un año, fue porque cada una de ellas tenía que hacer este análisis, tanto presupuestal como legislativo, de las capacidades que ya se tenían o no se tenían para el cumplimiento de este acuerdo. Entonces, ahí comentarles que, y les voy a enumerar las 17 dependencias, estuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Función Pública, de Salud, de Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bienestar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo de la Judicatura Federal, que por ahí justo preguntaban sobre el Consejo, y la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, cada una de esas dependencias hizo el análisis técnico y presupuestal correspondiente, y por eso es que sí se avala este visto bueno para su ratificación, porque las dependencias, pues, tienen ya contemplado en su presupuesto, pues que tendrán que dar cumplimiento al acuerdo de Escazú. Más allá de decir un monto de recursos, porque bueno, hay 17 dependencias, entonces, pues la verdad desconozco específicamente cuánto implicaría. Sí, como ya decía, en términos normativos, México ya tiene la legislación correspondiente y ya tiene las instituciones correspondientes. Lo que hay que fortalecer ahora sí es las capacidades de estas instituciones para eso que está plantado en ley, que sí se aplique de manera efectiva, ¿no? Entonces, ahí es donde
falta todavía bastante por hacer y que ejemplos había dado es cómo puedes garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas si ni siquiera está en el idioma en el que ellos entiendan y puedan tomar una decisión, ¿no? Entonces, por eso es que está involucrado también, por ejemplo, el INPI. Entonces, ya una vez entra en vigor, pues estaremos otra vez platicando con todas estas dependencias para buscar pues, su correcta implementación. En particular con el Consejo de la Judicatura, sabemos que ya están trabajando en este tema y que nos comentaron ya en un panel que están analizando si se necesita capacitar a tribunales existentes o crear tribunales especializados. Entonces, algo que estarán evaluando hacia adelante ahora que entre en vigor. Veo, ahí alcancé a también leer un par de las preguntas que están en el chat. El tema, si no se cuenta con una Secretaría del Agua, pues sí hay una Comisión Nacional del Agua, ¿no? que está atenta a estos temas y que forma parte de la Semarnat, entonces también estuvo empapado en este tema. En el tema de la eliminación de fideicomisos, no existe un fideicomiso como tal para este tema, ya decía yo, tiene que ser parte de los presupuestos existentes de todas esas secretarías. Y aquí explicar que normalmente siempre se piensa en que la Semarnat, en este caso es la de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, es la única responsable de garantizar. Y no, o sea, justo lo que estamos buscando es que en todos los proyectos que se lleven a cabo, pues que siempre existan este tipo de consideraciones y no en lo que tradicionalmente se conoce como el sector ambiental, ¿no? Entonces, es algo que sí buscamos que sea transversal y que pues competa a todas las que tengan proyectos como tal, y por eso esas 17 dependencias. Ya cómo funciona en específico, pues depende de cada institución. Ahí comentar, también leía un poco en las preguntas, esta concepción de que si la CEPAL va a ser el órgano que regule. No, aquí aclarar que esto es un tratado internacional, pero no crea la figura de una corte internacional. O sea, no es el caso como la Comisión Intersecretarial de Derechos Humanos, que hay una corte y así una especie de juzgado internacional. No es el caso de este acuerdo en específico. Este acuerdo lo que busca es que cada parte se comprometa en su implementación nacional, en su legislación nacional. Entonces, lo que cada país va a tener que rendir cuentas es decir, cómo ha reflejado en su normativa y en sus instituciones para poder cumplir con el acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, sí deja a cada una de las partes esta responsabilidad. Este acuerdo, como decía, el doctor no es un acuerdo punitivo, pero sí es un acuerdo que insta a cada una de las partes a tener en regla su legislación, y eso es lo que se está buscando y eso es lo que ya estamos trabajando, y que sin duda pues todavía hay muchos retos por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Se quedaron muchas preguntas. Usted intentó resolver todavía algunas más de las que yo le planteé, como la inclusión de las juventudes, género, etcétera, en el acuerdo. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo, entonces le pediría al doctor Fernando González Villarreal si nos regala algunas conclusiones generales de la sesión. Ok. En primer lugar, agradecerles mucho, especialmente al doctor Carlos de Miguel y a la maestra Camila Cepeda por su participación esta mañana. Confieso que en principio yo no tenía conocimiento de la importancia que tiene este acuerdo de Escazú. Me doy cuenta, y gracias a la participación de ellos dos, en lo importante que es para la región la protección del medio ambiente y el tener realmente una ampliación de los derechos ambientales. Esto a base de una mayor cooperación, una coordinación interna entre los países. Entiendo que la maestra Cepeda nos ha dicho
no es solamente Semarnat, sino es una cooperación dentro del gobierno con la sociedad civil y crear un ambiente de coordinación y de cooperación tanto dentro del país como fuera. Me da mucho gusto que sea CEPAL la que esté encabezando este esfuerzo en América Latina. Alicia Bárcenas, trabajamos juntos en el gobierno de México hace muchos años y ha sido una defensora del medio ambiente incansable. Y en América Latina yo creo que tal como nos han presentado los datos de la degradación y de la pérdida de biodiversidad, es absolutamente necesario que tomemos una acción más decidida en la protección del medio ambiente y quizá el acuerdo de Escazú sea un punto de inflexión, sea una nueva vertiente de cooperación entre los países de América Latina, para que también hagamos algo más en creación de capacidades. Nosotros en la red del agua de la universidad y en el Centro de Seguridad Hídrica, estamos empeñados en buscar también las relaciones entre estos más derechos ambientales y el derecho humano al agua. Entonces tendremos en el futuro una serie de webinars que se refieran a los asuntos que tienen que ver con la implementación del derecho humano al agua, que cae exactamente a la medida de lo que estamos hablando aquí, de la ampliación de los derechos humanos, y creo que el derecho humano al agua es uno de los principales componentes de este asunto. Entonces creo que haremos también un esfuerzo por la creación de capacidades y ampliaremos nuestros MOOCs, o sea, los cursos en línea masivos, tratando de difundir un poco más este tipo de acciones y lograr un consenso y lograr de alguna manera una aceptación más amplia en México y en Latinoamérica de lo que es el Acuerdo de Escazú. Pues muchas gracias a todos los asistentes también esta mañana. Gracias especialmente a Jorge Arriaga y al equipo de trabajo que ha sido capaz de organizar esta serie de webinars, y nos vemos el próximo miércoles en otra nueva webinar de la Red del Agua de la Universidad y del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Tendremos algo más sobre la gestión integral del riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. Jorge, ¿quieres despedir la transmisión? Muchas gracias a todos, especialmente Carlos de Miguel y Camila Cepeda. Muchas gracias, doctor González Villarreal, y de nuevo muchísimas gracias al doctor Carlos de Miguel y a la maestra Camila Cepeda por hacernos un espacio en sus apretadas agendas para platicar de este importante acuerdo. Y muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta luego, que pasen muy buen día. Muchas gracias a todos.